Una vez más, para los 2 o 3 desquiciados que estaban impacientes por el regreso de mis reseñas literarias, acá, una vez más, Juan Data, desde la Daticueva en Oakland, California, hablando de libros de hip hop. Y hoy les quiero hablar de este libro que acabo de terminar de leer anoche mismo y obviamente de su autor, Will Smith. Para algunos, quizás los más jóvenes entre ustedes, sea incluso algo insólito hablar de Will Smith como un rapero, como alguien que tenga algo que ver con el hip hop, porque para las generaciones actuales él es muchísimo más reconocido como una superestrella del cine de Hollywood, un tipo que es una de las estrellas más taquilleras de la historia del cine mundial, que ha hecho tantas películas que fueron número uno, y eso le llevó a un nivel de estrellato a nivel mainstream global muchísimo más elevado de lo que él había logrado como MC en su carrera de hip hop en sus comienzos. Pero yo creo que vale la pena rescatar su pasado como rapero o presente, quizás, no sé si ha oficialmente abandonado su carrera, sus aspiraciones como MC, ya tiene 50 y pico de años, entonces quizás que eso quedó en su pasado, en su juventud. Pero yo lo rescato siempre a Will Smith, lo tengo reservado en un buen lugar en mi memoria, porque para mí siempre fue una gran influencia, un gran MC. DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince es uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos y le tengo muchísimo respeto, a pesar de que sé que hay mucha gente en el hip hop que le desmerece su trabajo o despotrica contra él por considerarlo cursi, comercial, infantil, inferior en calidad, cosas con las que no estoy necesariamente de acuerdo. Para los que no me conocen, yo en los años 90 publicaba un fanzine de hip hop en Argentina, se llamaba Mosh Pit Pose, y en el número 7 del fanzine había publicado mi crítica del disco de Will Smith, donde ya en ese entonces era esto fue en el año 98, o sea que fue cuando salió su disco, su primer disco como artista solista bajo su nombre real, porque antes de eso toda su discografía era como DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince. En el 98 él se vuelve a reinventar como rapero con el simple nombre Will Smith y saca su disco Big Willie Style. Y yo publiqué una crítica en el fanzine en la que rescato a ese disco, a pesar de las críticas que recibía mucho en ese momento de que se lo consideraba un MC vendido de alguna manera por hacer rap comercial o apto para todo público, para consumo familiar. Lo dije entonces y lo vuelvo a decir ahora, que para mí Will Smith es un rapero real y que es más real incluso que muchos que se la dan de tipos malos o de gángsters de utilería, que se hacen los rudos y los pulentas a la hora de rapear en el micrófono, pero que quizás no lo son en la vida real. Will Smith en ese sentido siempre fue honesto con su realidad, con su vida, de cómo creció, cómo fue criado, y nunca pretendió ser más malo o más pulenta de lo que él es en la realidad, en sus rimas. Simplemente se mostró como él es real. El chabón creció en un barrio de clase media, yendo a colegios privados católicos, donde no tenía contacto con el mundo de las calles, la violencia, las drogas, las pandillas, etc. No tiene la típica visión de afroamericano como sinónimo de negro pandillero, malandro, hustler, gangsta. A partir del año 93 en adelante, como que si eras rapero y no representabas eso, no eras real. Y él viene de una generación anterior en la que muchos de los raperos de su generación no eran necesariamente gángsters, ni callejeros, ni malandros, ni nada de eso, sino que representaban un modelo de rol aspiracional de clase media en el que se mostraban limpios, bien vestidos, bien hablados y con cierta corrección política que los hacía accesibles para el mainstream. Y eso hizo que él tuviese un éxito que pudiese cruzar al mundo pop desde muy temprano en su carrera. De hecho, Will Smith fue con su grupo DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince, su segundo disco, este que tengo aquí atrás, fueron los ganadores del primer Grammy a una canción de rap. La primera vez que se entregó un Grammy a un rap fue Parents Just Don't Understand, que es el hit de rotación de este disco. Entonces él tenía un nivel de aceptación en el mainstream
Se lo aceptaba más en parte por eso, por ser un rapero limpio, que no usaba malas palabras, que no hablaba de delincuencia, que no hablaba de drogas. Él mismo dice en su libro que jamás probó un faso de marihuana en su vida, que nunca se emborrachó, que nunca probó cocaína, que nunca estuvo involucrado en ningún rollo delictivo. Entonces no tiene por qué andar representando eso en sus letras y eso lo hace real, lo hace real y en mi punto de vista respetable, porque para mí es mucho más respetable eso y que represente su realidad en sus letras a otros que quizás vienen de una formación similar a la de él, pero que a la hora de escribir rap se hacen los gangsters porque eso es lo que vende. Entonces, en ese sentido, yo siempre lo rescaté y lo sigo rescatando. Además de que es un buen MC, fue un buen letrista en su momento, que estaba a la par de los que la movían en esa época. O sea, hoy por hoy, escuchándolo retroactivamente, quizás que sus letras parecen tontas e infantiles, pero en el contexto de lo que se hacía de rap en esa época, estamos hablando de 1986, 87, 88, estaba al nivel de lo que se hacía en esa época muy bien. Y el agregado de que tenía al mejor DJ de toda la escena hip hop de Estados Unidos y quizá uno de los mejores DJs de la historia a nivel mundial, que es Jazzy Jeff. Jazzy Jeff es indiscutiblemente uno de los DJs más innovadores, con mejor gusto, mejor precisión a la hora de hacer scratch y un gran innovador, como decía. DJ Jazzy Jeff aparece él en la tapa con Will Smith en la contratapa de este disco, que fue además el primer disco doble de la historia de hip hop y un disco que fue súper innovador para su época, que merece ser rescatado y reescuchado en la actualidad. Un disco doble, como digo, en el que uno de los discos es de la dupla de DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince, o sea, con Jazzy Jeff tirando los beats y Fresh Prince, Will Smith, rapeando. El otro disco es solo de rutinas de scratch de Jazzy Jeff, algo que jamás se había hecho en la historia del hip hop. Este disco incluye la canción que fue la ganadora del primer Grammy a un rap en la historia. Y no fue el último Grammy que ganaron, sino que DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince volvieron a ganar un Grammy un par de años después con Homebase y la canción Summertime, que era el hit de este disco, que sigue siendo un hit que suena en las radios hasta el día de hoy en Estados Unidos y en las fiestas y demás, que no ha envejecido para nada mal. Y después él, como solista, Will Smith, volvió a ganar Grammys con la canción de Men in Black y con Getting Jiggy With It, que fue su último gran hit, así a nivel masivo, que también es otro de esos hits inmortales que siguen sonando. Y que muchos le adjudican la autoría de las letras de esa canción a Nas. Eso nunca fue del todo comprobado, pero hay rumores al respecto. En el libro no habla obviamente del éxito que tuvo esa canción, pero no habla de quiénes fueron los autores detrás de sus letras. El libro es, como todo lo que hace Will Smith, es bastante entretenido, ligero, de fácil digestión, divertido de leer, con mucho sentido del humor, con algo de drama mezclado por ahí. O sea, se lee casi como una película de Will Smith en ese sentido, que esas cosas que te hace sentir bien al leerlo. Es un poco inspiracional, de a ratos parece un libro motivacional que intenta motivar al lector, pero también funciona como una especie de currículum vitae de toda la carrera de Will Smith, donde repasa todos sus trabajos desde sus comienzos como MC en las batallas del underground de Filadelfia en el año 84, antes incluso de conocer a Jazzy Jeff, hasta pasar a ganar Grammys y empezar a juntar plata con pala y a hacerse millonario antes de los 20 años. Después hacer la serie de televisión producida por Quincy Jones, Fresh Prince of Bel-Air, o El Príncipe del Rap, o El Príncipe de Bel-Air, como se le conoce en el mercado de habla hispana. Y a partir de ahí se manda directamente a la estratosfera con muchísimas películas que fueron número uno en las taquillas de Estados Unidos, una tras otra, año tras año, hasta el punto de que se convirtió en uno de esos actores de Hollywood que con solo tener la cara en el póster de la película ya era garantizado que la película iba a ser un éxito comercial, y así tuvo un montón de películas que fueron la película número uno del año tras año,
por creo que 8 años seguidos. Un tipo que le fue súper bien en toda su carrera profesional en la música y en el mundo actoral. Y le fue súper bien ahora con su libro. El libro también se convirtió rápidamente en el número 1 en ventas de los New York Times bestsellers. Entonces, parece ser como que Will Smith es un tipo de esos que no hacen nada mal, que todo les va bien en la vida y que tienen una predisposición para el éxito, para cosechar triunfos tras triunfos tras triunfos. Entonces, en el libro él intenta un poco explicar su fórmula del éxito, en qué se basa su disciplina para seguir dándole para adelante, para seguir apuntando hacia arriba, para mantener ese optimismo que lo sigue empujando y empujando y empujando. Aunque tuvo sus fracasos también, obviamente. Y en el libro medio que eso es algo que un poco me decepcionó, que a veces esquiva sus fracasos o los trabajos que menos éxito tuvieron, como que no les da tanta importancia o quizás que hasta ni los menciona. Por ejemplo, su disco Code Red del 93, que es un disco que a mí en su momento me gustó mucho, ni lo menciona, como que no existió en su carrera. Y lo mismo con sus discos como Will Smith después de Millennium. Creo que sacó 2 discos más que tampoco ni los menciona porque fueron fracasos absolutos. Está bien, se enfoca mucho más en sus triunfos, en sus victorias, en lo que le fue bien, pero también es muy autocrítico en cuanto a sus fracasos en sus relaciones amorosas, en sus fracasos o las cosas que él considera fracasos de su relación con su familia. Él obviamente es un tipo que, como todos sabemos, es muy aferrado a su imagen como padre de familia y siempre se ha promocionado como tal, con una familia también súper exitosa. Su esposa Jada Pinkett, que también es una actriz súper famosa, sus hijos que también son famosos como actores, como cantantes, como raperos. En la segunda parte del libro sobre todo se enfoca mucho en hablar de su familia y de cómo él guió a su familia y de lo bien o mal que les fue en eso y todas las cosas que se cuestiona a sí mismo de cómo trató a su familia. En ese sentido, no sé qué tan útil pueda ser los consejos que pueda dar Will Smith, porque una vez que llegó a tanto nivel de fama y de riqueza y de poder en la industria del entretenimiento, creo que todas sus historias de rollo familiares son prácticamente imposibles para el lector de verse reflejado en esas historias porque está hablando de cosas que suceden a un nivel de privilegio que el 99% de la humanidad jamás va a alcanzar en su vida. Entonces, igualmente es curioso de leerlo, es interesante saber cómo se manejan a ese nivel. El libro, como pueden ver, es bastante grande, es grueso, son 400 y pico de páginas. Lo escribió en conjunto con un tal Mark Manson, no sé quién es el coescritor, pero está muy bien escrito. Como dije, es una escritura muy llevadera y entretenida. Tiene momentos graciosísimos. Fue una lectura súper agradable, así que lo recontra recomiendo. Me imagino que por ser un actor tan famoso y tan reconocido a nivel mundial, el libro pronto va a ser traducido a otros idiomas y va a ser fácil de acceder en otros países. Por lo pronto no me consta que esté disponible en español, pero no me extrañaría que lo esté pronto. Para ir cerrando y para los más jóvenes quizás que no estén tan familiarizados con Will Smith, con su carrera como MC, les súper recomiendo que escuchen este disco. Home Base fue una de las grandes influencias de Jazmel. Enseguida se van a dar cuenta qué tan influyente fue para nuestro prócer del rap argentino, Jazmel, o uruguayo. También les recomiendo el disco que tengo acá atrás, como dije antes, He's the DJ, I'm the Rapper. Y para los que quieran seguir investigando, les súper recomiendo toda la carrera de Jazzy Jeff post Will Smith, porque Jazzy Jeff sigue súper activo como DJ y sigue siendo uno de los mejores DJs del mundo. Cualquier disco que vean que esté firmado por DJ Jazzy Jeff es súper recomendable. Su trabajo más reciente, M3 o M3, DJ Jazzy Jeff, fue uno de los discos de cabecera para mí hace un par de años cuando salió y todavía sigue sonando acá en mi casa, lo seguimos escuchando porque es un discazo. Y nada, eso. Seguiré acá leyendo más libros de hip hop y comentándolos a ustedes y tomando mate. Hasta la próxima.